El ejercicio del dedo que crece. Mantén la mano en alto, con la palma mirando hacia ti, y busca la línea o arruga horizontal que discurre por la parte baja de tu mano, por encima de la muñeca. Localiza la misma arruga horizontal en tu otra mano y coloca ambas muñecas juntas de manera que las dos rayas se alineen exactamente. A continuación, junta con cuidado la palma de los dedos y las manos deben alinearse perfectamente adoptando la postura de oración. Procura que ambos dedos corazón estén en línea. Deben tener la misma longitud, aunque tal vez uno sea más largo que el otro. Para este ejercicio deberás elegir el más corto. Si tus dedos son iguales, podrás hacerlo con uno o con otro, como prefieras. Separa las manos y apóyalas sobre la mesa o en tu regazo. Fíjate y hazte consciente del dedo corazón elegido y piensa, este dedo crecerá. No muevas el dedo, solo hazte muy consciente de él, permanece así durante todo un minuto, no tienes que volver a decirle que crezca, basta con una vez, solo has de proporcionar lo que necesita para realizar la transición. Atención concentrada se le llama. Ese dedo debe tener toda tu atención durante todo un minuto. Eso es todo. Cuando haya transcurrido ese minuto, vuelve a medir la longitud de los dedos, utilizando como guía las líneas de las muñecas, igual que has hecho antes. Y listo. Tu dedo ha crecido. Es asombroso. Antes de realizar el ejercicio del dedo que crece, te explicaré a ti mismo lo que deseabas que sucediese, ¿verdad? Solo pensabas en una cosa, este dedo crecerá, y entonces sucedió. Sin que tuvieras que hacer ninguna otra cosa del tipo físico ni mental, el único ingrediente que añadiste fue conciencia. Eso es lo único que necesitamos para hacer cualquier cosa. Ya sé que resulta difícil de creer, pero es cierto, te lo habrás demostrado a ti mismo cuando acabes este ejercicio. Ahora volvamos a pensar en el momento en que te diste cuenta de que te había crecido el dedo. ¿Qué sentiste en ese instante? ¿Sorpresa? ¿Tuviste una sensación de asombro y maravilla? Ese es el efecto que produce un milagro en nosotros, ¿no es así? Nos despierta de nuestras ensoñaciones. Durante un instante nos sentimos conmovidos, apasionados e inspirados. ¿No sería maravilloso que pudiéramos vivir nuestras vidas en un constante asombro, como niños inocentes explorando el mundo con los ojos bien abiertos? Pues adivina, podemos. Albert Einstein descubrió este secreto. Solo hay dos maneras de vivir tu vida, dijo. Una es como si nada fuese un milagro y la otra es como si todo fuese un milagro. Bien, pues ahora permítete que pase un minuto más concentrado en esta sensación de asombro, porque es una pieza muy importante del rompecabezas de la vida. Esa sensación de asombro o maravilla es lo que denomino una emoción. Una emoción es la prueba de que nos hemos sumergido en las aguas de la consciencia pura y de que hemos vuelto a emerger bañados en su influjo regenerador y armonizador. La emoción es la parte vital del aprendizaje sobre cómo ser dueños de nuestra propia vida sin hacer nada. El ejercicio de mano a mano. Mantén las manos completamente extendidas hacia afuera y hacia los costados de manera que adoptes la forma de una cruz humana. Mira el dorso de tu mano derecha, obsérvalo entre 3 y 5 segundos. Ahora gira la cabeza hacia la izquierda para observar el dorso de tu mano izquierda. A continuación, dime, ¿qué tenías en mente durante el tiempo en el que tus ojos pasaban de la mano derecha a la izquierda? Nada, ¿verdad? ¿Pero no estabas consciente durante esos momentos? ¿A que no? Desde luego que no. Se produjo un intervalo en tu pensamiento mientras tu mirada pensaba de una mano a otra, pero tu conciencia permaneció conectada. Hazlo otra vez, observa. Incluso cuando tu mente mire hacia afuera,
hacia el mundo, seguirá encontrando consciencia pura. La consciencia pura siempre subyace a todo, esperando a ser descubierta, esperando a que el yo se haga consciente de ti, consciencia pura. Debe existir un límite, alguna forma en la que tu mente pueda asirse para poder hacer lo que hacen las mentes: experimentar, registrar, analizar, sintetizar y compartimentar la información. El ego es el que decide qué hacer con esa información, así que no te preocupes si al principio sigues identificándote con el cuerpo-mente. Es la única opción de la que dispone la mente. Y hace falta cierto tiempo para que el ego se aparte y acepte la consciencia pura y limitada como realidad última y como tu esencia primigenia. ¿Por qué resulta tan vital revelar esta verdad? Cuando llegas a saber que eres inmutable, ilimitado, consciencia eterna, tu dependencia del cuerpo que se marchita y de la mente que falla empieza a perder fuerza. Te vuelves consciente de que estás más allá de la esfera de cambio y muerte. Te vuelves consciente de que más allá de todas las cosas y pensamientos, que es yo. Sigue siendo totalmente íntegro y pura consciencia. Si solo unos minutos de observación del intervalo entre los pensamientos te han reportado paz y relajación, imagina qué gozosas aventuras te esperan cuando la consciencia pura infunda tu pensamiento, tu comer, tu trabajar, tu amar, descubrir la consciencia pura en el fondo de la mente y vibrar exteriormente a través de la simplicidad de los átomos hacia la sinfonía de las esferas. Es el primer paso para vivir una vida completa y generosa. Extraerla para que apoye y alimente todas tus actividades es el siguiente paso. Si tu mente fuese una bombilla, la electricidad que pasara por ella sería consciencia pura. La luz que emanase del filamento sería la emoción, desplazándose hacia el exterior, alcanzando el cristal que representa la mente externa e individual. La luz de la emoción ilimitada, pasando por la mente cristal, se individualiza. Aquí es donde se crean las emociones condicionadas. Si el cristal fuese azul, irradiarías depresión. La cólera sería una bombilla roja, mientras que la felicidad podría ser amarilla. Cuando la emoción pura traspasa el cristal de la bombilla, queda modificada por la individualidad de la luz de la bombilla. Ahí es donde la emoción se individualiza como cólera, melancolía o felicidad. El repaso del Quantum Entrainment. Siéntate cómodamente con los ojos cerrados y deja que tus pensamientos fluyan durante 10-15 segundos. Observa los pensamientos con sencilla inocencia, como un gato observando una ratonera. Con el tiempo tus pensamientos se sosegarán, se detendrán o desaparecerán del todo. Continúa observando tranquilamente lo que sucede y no tardarás en sentir algo bueno, tu emoción. Ahora observa la emoción con una clara pero sencilla inocencia. Se volverá más intensa o cambiará dando paso a otra emoción, o bien regresarán los pensamientos. Sea como sea, limítate a observar cómo se desarrolla, como si vieses una película. Cuando abras los ojos, continúa con este sencillo proceso de observación inocente. Muévete por la habitación interactuando lentamente con los objetos. Y cuando te des cuenta que la emoción se desvanece, no tienes más que fijarte en lo que sientes. Obsérvalo durante unos instantes y luego continúa explorando otro objeto. Quantum Entrainment básico. El proceso que aprendiste anteriormente es el Quantum Entrainment básico. Es la base de todas las aplicaciones del Quantum Entrainment. Es todo lo que necesitas para ser consciente del ser.
pero si lo que quieres es aplicar Quantum Entrainment en otras áreas de tu vida, como la mejora de las relaciones o eliminar el dolor físico, entonces deberás aprender a aplicar este proceso básico y situaciones comunes y corrientes, sobre todo si lo que quieres es ayudar a otros a disfrutar de la energía de tu recién descubierta consciencia. Quantum Entrainment físico. El Quantum Entrainment físico significa que tocas físicamente a la persona, mientras que el Quantum Entrainment a distancia implica no tocarla, es muy sencillo. Acércate a la persona tranquilamente y hazle saber que vas a tocarla con suavidad. Hazle saber que el proceso completo no durará más de unos pocos segundos o escasos minutos. Como explicación podrías decir: el descanso es el sanador universal. Todo necesita reposo para sanarse. Cuanto más profundo es el reposo, más profunda es la sanación que tiene lugar. He aprendido que el proceso del Quantum Entrainment permitirá que tu cuerpo descanse muy profundamente en el periodo de tiempo muy corto, facilitando así una curación profunda. Toma contacto con ambas manos y pide a la persona que no intente ayudar de ninguna manera. Dile: limítese a dejar que su mente vaya a donde quiera ir. Bueno, pues eso es todo. No tienes nada que hacer más excepto Quantum Entrainment. Mantén la consciencia de tu emoción o consciencia pura o lo que en tu mente tal y como has aprendido. Recuerda que no estás sanando a nadie ni creando ningún tipo de energía que sanará. No estás haciendo más que Quantum Entrainment. Es estupendo. Mientras el cuerpo-mente de la persona experimenta una metamorfosis de enormes proporciones, tú estás simplemente gozando. ¿Puede haber algo mejor? Quantum Entrainment a distancia. El Quantum Entrainment a distancia se parece mucho al Quantum Entrainment físico, excepto en que no tocas al receptor. No importa si estás en la misma habitación, pero si el receptor está en la provincia de al lado visitando a su tía o a su perro de 3 patas en la granja de avestruces, entonces el Quantum Entrainment a distancia es precisamente lo que el médico le recetó. Así es como funciona el Quantum Entrainment a distancia. Cuando se hace Quantum Entrainment a distancia, hay que conseguir que el receptor se siente tranquilamente, con los ojos cerrados, y recordarle que permita que su mente vague a voluntad. Hazle saber cuánto tiempo va a durar la sesión de Quantum Entrainment y luego llámale o envíale un correo tras la sesión. Deja que sea él quien te llame, porque tal vez quiera permanecer en ese estado dichoso durante algún tiempo más, o tal vez quiera dormir y permitir así una sanación más profunda. También es buena idea realizar una comprobación previa y otra posterior del problema, tanto si es físico como emocional. Yo hago sesiones de Quantum Entrainment a distancia con personas de todo el mundo. A veces ni siquiera sé nada sobre la persona, ni qué quieren curar y cómo se llaman. Pero el Quantum Entrainment sigue funcionando. Es porque la consciencia pura no es ignorante ni tampoco está impedida como para desconocer la dirección. Sabe qué hacer porque ella creó el problema aparente y sabe a dónde dirigirse porque ya está allí. Solo soy un testigo de lo que está sucediendo, a pesar de las incitaciones de mi ego para que crea lo contrario. El Quantum Entrainment ampliado ofrece al receptor, por no mencionar al donante, una oportunidad de exponerse más tiempo a la consciencia pura, abriendo su cuerpo-mente a una sanación más profunda. Los periodos ampliados proporcionan un gran beneficio a los traumas emocionales profundos y a las enfermedades físicas crónicas. Empieza el Quantum Entrainment ampliado como lo harías con la sesión básica. Con el paso del tiempo, si continúas anclado en la consciencia pura,
descubrirás que tu mente se eleva hasta morar en niveles de energía más sutil, donde podrás observar los patrones de fuerzas creativas sanadoras arremolineándose y fluyendo a tu alrededor. Aquí recibirás importantes revelaciones sobre el funcionamiento del universo o bien descubrirás soluciones a problemas relativos a nivel más grosero de la vida cotidiana. Tu tarea es el Quantum Entrainment, permanecer consciente de tu emoción, de la conciencia pura. Todo lo demás no son más que apariencias. Podrás lograr muchos más beneficios de los que imaginas manteniéndote en el nivel más perfeccionado de la mente, libre de distracciones. En todas las formas de sanación con el Quantum Entrainment, los efectos continúan manifestándose mucho tiempo después de la sesión. Aunque ahora no parezca que suceda nada, al cabo de 20 minutos o 20 días, la sanación será completa. Tras la sesión acostumbro a realizar test de comprobación. Luego, tras hablar con el receptor durante 1 o 2 minutos, hago otro test y normalmente se aprecia una mejora significativa. En una ocasión tuve una mujer en uno de mis seminarios que llevaba 30 años padeciendo zumbidos en los oídos. Hice Quantum Entrainment alrededor de 1 minuto y no notó ningún cambio. Antes del almuerzo le pedí que volviese a comprobar su estado, que no presentó cambio alguno. Lo mismo sucedió al final de la jornada. Sin embargo, 3 días más tarde me llamó y dijo que al despertarse sus zumbidos de oídos habían mejorado un 80% y estaba encantada. Así que recuerda, no has de apegarte demasiado demasiado en los resultados. La conciencia pura siempre funciona, pero casi nunca de la manera en que imaginamos que lo hará. Vamos a hacer un repaso de la sección 1 y la pregunta fundamental que todos deberíamos hacernos es ¿cómo puedo liberarme de la necesidad de controlar? Otro punto es el problema es que no necesitamos más, sino menos. De hecho, necesitamos menos que menos. No necesitamos nada. Otro punto sería cuando añades la idea de nada, junto con la experiencia de la nada, el conjunto tiene un efecto muy notable en nosotros. Elimina el sufrimiento. Otro punto sería, el ego está siempre tratando de añadir algo para realzar su existencia. El ego crea sufrimiento. Vamos a por otro punto, es el proceso de Quantum Entrainment actúa por sustracción. Ofrece a tu mente menos y menos hasta que se quede nada. Otro punto es, eres la conciencia pura de nada, el intervalo entre los pensamientos. Otro punto es, la conciencia pura está en todas partes y a todas horas. Otro punto sería, los pensamientos aparecen espontáneamente, procedente de la conciencia pura, más allá del control de nuestra mente. Vamos a ver otro punto, es, nuestro ser es único en toda la creación, tiene un pie en cada mundo, el absoluto mar de la pura conciencia y las expresiones multifragmentadas del cosmos creador es totalmente inofensivo y completamente enriquecedor. Otro punto sería, para nuestras mentes es imposible comprender tanto la conciencia pura como nuestro ser. Otro punto sería, los caminos solo dan la ilusión del movimiento hacia la resolución del sufrimiento. Otro punto sería, alcanzar una meta no puede reportar paz duradera. Otro punto es, en realidad, el Quantum Entrainment no crea ningún movimiento con la realización de la conciencia pura.
Otro punto es la emoción es el ser. Otro punto es la emoción se refleja en la mente como alegría, paz, quietud, silencio, amor, ilimitado, gozo, éxtasis, etc. Otro punto sería, el Quantum Entrainment es conciencia del ser y ancla la mente en la alegría de la emoción. Otro punto sería la conciencia del ser, el Quantum Entrainment, enriquece la vida a todos los niveles. Otro punto sería, cualquiera puede practicar Quantum Entrainment. El Quantum Entrainment es el derecho de nacimiento de todos los seres humanos. ¿Cómo plantar la semilla de la creatividad? Se trata de un procedimiento bastante breve, así que ni siquiera pestañees. Pero lo que sí puedes hacer es sentarte cómodamente con los ojos cerrados. Repasa todos los puntos importantes incluidos en la situación antes de empezar con el Quantum Entrainment. Por ejemplo, si tienes bloqueo de escritor, no puedes encontrar el color adecuado para tu pintura o bien no te salen las notas musicales que te faltan para tu opus o a medio componer. Deja que tu mente supere eso que interpretas como fracaso. Observa claramente dónde estás bloqueado y luego suéltalo. A continuación, siéntate y practica el Quantum Entrainment, observa tus pensamientos mientras se perfeccionan y finalmente desaparecen para ser sustituidos por tu emoción. Continúa observando la emoción y se hará más intensa. Luego, mientras estás totalmente envuelto en la emoción, piensa en lo que quieres crear. Produce una única y simple intención, imagen o idea, y luego retrocede para observar lo que sucede. Por ejemplo, opus completo o cuadro lleno de color. ¿Basta con una vez? No enturbies las aguas transparentes de la conciencia pura. Una intención única y sutil, mientras eres totalmente consciente del ser, es lo único que necesitas. A continuación, observa y espera. Si la creatividad no llega de inmediato, el pensamiento semilla que echaste al mar de la conciencia pura mientras flotabas en tu emoción sigue germinando. Está organizando reuniones, reuniendo todas las fuerzas de la creación alrededor de tus preocupaciones. La respuesta está llegando. Limítate a esperar y observar, pensando el tiempo con tu emoción. Si no llega en esta sesión, tómate un descanso y realiza otra sesión más tarde. Es un método infalible para reavivar los mecanismos creativos, pero al principio podría requerir de cierto tiempo, sobre todo porque tu mente no deja de intentar conseguir que algo suceda. Puedo garantizarte que la respuesta llegará, pero nunca como lo esperabas. Así que no te preocupes y aguanta. Si tu respuesta llegó tal y como esperabas, en realidad tampoco has creado nada, ¿no? Así que una vez que siembres tu petición en el fértil terreno de la conciencia, no vuelvas a preocuparte de eso. Comprobar continuamente la intención es como desenterrar diariamente una idea arraigada. Estallidos de cólera. Claro está, hemos neutralizado emociones perjudiciales, aisladas en un entorno seguro. Pero ¿qué sucede cuando las emociones como la cólera se hacen con el control y nos llevan por delante? ¿Las prácticas del Quantum Entrainment son humanos? De hecho, son más humanos que antes de que se reuniesen con su ser. Ser humano significa experimentar todo el abanico de emociones mientras se es consciente del ser. Pero dirás, ¿no entra eso en conflicto? ¿Cómo puedes ser consciente del ser y estar colérico o triste al mismo tiempo? Cuando eres totalmente consciente del ser, te das cuenta de que sigues teniendo emociones,
preferencias, gustos y aversiones y deseos, pero son como puntos luminosos en una pantalla de radar, ondas en el océano de pura conciencia, y la cuestión es qué hacer cuando olvidas momentáneamente tu ser y te supera una emoción como la tristeza o la cólera. ¿Qué puedes hacer si la cólera te lleva por delante? Nada. Si te tiene atrapado, no podrás hacer nada hasta que afloje un poco. Si intentas detener la cólera o sentirte culpable por ello, no habrás sino empeorado las cosas. Pues no pueden detenerse esas emociones cuando están en plena explosión. Cuando te supere una emoción de cualquier tipo, no luches contra ella. Obsérvala. Las ruedas de la cólera, la ansiedad y el remordimiento giran energéticamente, pero la observación pura ralentizará esas ruedas con más rapidez que cualquier otra cosa que pudieras hacer. Es como estar atrapado en medio de una tormenta. Mantente donde estás observando, a la espera de que se abra un claro entre las nubes. Y luego, cuando las nubes de la tormenta emocional empiecen a aclararse, podrás volver al Quantum Entrainment y las nubes emocionales se disiparán como la niebla al sol del mediodía. Practicar el Quantum Entrainment con asiduidad reducirá enormemente la intensidad y la frecuencia de los traumas emocionales. Con el tiempo, tú también, igual que el Dalai Lama, descubrirás que las oleadas coléricas de una tormenta emocional no son más que ondas en un estanque tranquilo. Unas palabras sobre la intención. Últimamente se ha despertado mucho interés acerca de la intención, sobre todas las técnicas curativas energéticas. Algunas inciden en que la intención es de vital importancia y que por lo tanto debería ser muy precisa. Otras afirman que debería afirmarse sin temor o con mucho amor. Con las intenciones pueden surgir muchas reglas y restricciones. Llega un momento en que hay tantas reglas que regulan la manera en que hay que encuadrar la intención, que uno empieza a sentir una especie de ansiedad acerca de si lo estará haciendo bien. También parece que cuanto más depende una técnica de sanación de control, más precisa debe ser la intención. Quienes utilizan técnicas que emplean la intención suelen preguntarme de qué manera habría que estructurar la intención del Quantum Entrainment. La respuesta es muy sencilla. La intención está implícita. Eso significa que tú o tu receptor suministraréis la intención simplemente sabiendo qué necesidades hay que ordenar. Cuando el receptor llega y nos dice, me duele la rodilla, resulta bastante evidente que todo el mundo, que lo que hace falta es eliminar ese dolor. Esa es la intención, sencilla, corta y modesta. Puede no ser más que un pensamiento fugaz, como eliminar el dolor. Como el Quantum Entrainment no es una técnica de sanación energética, no tenemos que preocuparnos demasiado de la intención. De hecho, ni siquiera tenemos que conocer el problema que acosa al receptor. Eso resulta sobre todo evidente cuando trabajamos emocionalmente el Quantum Entrainment. El Quantum Entrainment no es una técnica energética, pero produce energía. De otro modo, no se producirá la sanación, ni habría mejoras en nuestra economía ni en las relaciones. La cuestión es que el practicante del Quantum Entrainment no actúa al nivel energético. De hecho, no trabaja a ningún nivel una vez que inicia el proceso del Quantum Entrainment. Cuando quieres preparar un proyecto a un desarrollo nuevo, has de ser muy preciso. Debes preparar el proyecto tú mismo, asegurándote que dispones de la suficiente información y que el desarrollo funciona bien. Cuando inicias el proyecto, has de tener en cuenta el tiempo, los acontecimientos, los usuarios, las reglas y límites. Todo ello mientras desarrollas por un paraje imaginario. O bien puedes contratar un project manager
mientras te sientas bien cómodo y disfrutes del desarrollo. La conciencia pura es nuestro project manager. Sabe dónde queremos ir y cómo llevarnos de la mejor manera. Así que una vez que siembres tu petición en el fértil terreno de la conciencia, no vuelvas a preocuparte de eso. Comprobar continuamente la intención es como desenterrar diariamente una semilla para ver si germina. Si no dejas de molestarla, nunca crecerá. Limítate a sentarte de nuevo y disfrutar de la delicia de un día en el océano del gozo. ¿Cuándo llegará la creatividad? Cuando escribo, a menudo me quedo bloqueado buscando una palabra o cómo puedo exponer un concepto en el lenguaje práctico y comprensible. En la mayoría de las ocasiones me descubro mirando momentáneamente a otro lugar que no es la pantalla del ordenador. Descubro mi emoción mientras espero pacientemente y la palabra, el concepto o la respuesta llegan fácilmente. Si te hallas en un bajón creativo, practica el Quantum Entrainment a diario o a menudo y luego sé más activo de lo habitual. Camina o vete a bailar y luego siéntate en silencio y practica el Quantum Entrainment. Te sorprenderá la facilidad con que empezará a fluir la creatividad en ti. Si trabajas en un problema matemático, perdona, o de ingeniería, la mecánica de la creatividad es la misma. Familiarizarte con las características del problema y luego dejárselo al orden tranquilo de la emoción. Los anales de la ciencia y la tecnología están repletos de ejemplos de descubrimientos realizados por individuos que hallaron soluciones a sus problemas mientras soñaban despiertos o nada más dormirse, como en el caso de Friedrich Kekulé, el descubridor del anillo bencénico, que llevaba meses intentando resolver la estructura molecular. Finalmente tiró la toalla y se sentó agotado en su silla delante de la chimenea de la sala de estar. Con su mente, ahora liberada del esfuerzo impuesto, observaba las llamas enroscándose y lamiendo los troncos que crepitaban. Entonces, en ese estado de silencio, le llegó la respuesta. Observó cómo una de las llamas se rizaba sobre sí misma, como una serpiente tragándose su propia cola. Ajá, pensó Kekulé, el benceno es el anillo. Y así era. Fue su mente sosegada, asentada en una calma ordenada, donde tomó forma la respuesta y se abrió camino a la desinteresada conciencia de Kekulé. Entonces tuvo suerte de estar sentado frente a la chimenea en esas circunstancias. Pero tú tienes mucha más suerte, tienes el Quantum Entrainment, puedes visitar la conciencia pura o revolotearte en la totalidad de la emoción, mientras las fuerzas de la vida se apresuran a cumplir tus órdenes. Así que recuerda, cuando te enfrentes a un problema difícil de cualquier tipo, repasa el problema y luego haz Quantum Entrainment. Cuando seas consciente de tu emoción, intenta, sin forzar, que la respuesta esté disponible y luego espera, desinteresado, a esa integridad, a que la respuesta aparezca para ayudar a los demás. Si hay otras personas que atraviesan crisis creativas, puedes ayudarla. No tienes nada más que hacer que piensen en lo que quieren lograr. Y luego tú haces Quantum Entrainment. El cuadro hipotético más beneficioso sería una sesión de Quantum Entrainment ampliado o a distancia. Pero eso depende totalmente de las circunstancias personales. A distancia o no, el Quantum Entrainment ampliado probablemente sería la forma más rápida de que regrese una creatividad sin restricciones. Asimismo, notarás que la tuya también se abre.